Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye bien? ¿O me arrimo un poco más? Vale, ya veo. Tengo un poco de poderío. ¿Mejor? Bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Noelia Ordieres, soy concejala de Izquierdas Unidas del Ayuntamiento de Xixón. Y un placer estar aquí y un placer aceptar esta invitación de la Asociación Lázaro Cárdenas para estar en este espacio memorable como la carpa a quemarropa de la Semana Negra. Para los que estamos enamorados de la Semana Negra y es un auténtico placer poder formar parte de lo que es un poquitín la historia de la Semana Negra, pudiendo estar en la mesa. Así que gracias, compañeros, por la invitación. Voy a presentaros, mi intervención va a ser muy breve, este diálogo que van a hacer Uriel Bonilla, editor, librero y filólogo, y Carmen Domingo, escritora, que nos trae un libro yo creo que muy necesario para nosotras, pero para la política en general y para la memoria de nuestro país. Y es un trabajo de investigación, de memoria, de justicia también, ¿no? Es un trabajo que queda de manifiesto en este libro cómo se afronta en una reedición revisada y ampliada, ¿no? Como es la que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y además creo que es necesario, ¿no? El título del libro, que es Con voz y voto, las mujeres en la política en España, del 31 al 39, es necesario hacer una reflexión precisamente por la desmemoria que existe en España respecto a nuestro papel a lo largo de la historia. Y eso tiene mucho que ver con la política actual, ¿no? Es decir, si hacemos una analogía entre estas mujeres del 31 al 39, cómo las ha silenciado la sociedad, y el momento actual, podemos ver las consecuencias de ese silencio, ¿no? De esa desmemoria que tenemos como país y de las consecuencias que esto tiene para las mujeres que ejercemos la política, ¿no? De lo público en la situación actual, ¿no? Las situaciones de reivindicación constante de nuestro espacio, ¿no? De violencia, la violencia a la que estamos sometidas las mujeres que nos dedicamos a la política pública, ¿no? Ese tipo de cosas tiene mucho que ver precisamente con esa desmemoria que es necesario reivindicar y que Carmen hace muy bien en este libro, recordándonos figuras, trayéndonos a figuras que son referentes en la vida de muchas de nosotras, ¿no? Y que tenemos que seguir leyendo y releyendo y hacerlas nuestras, ¿no? Hacer ese ejercicio de apropiación, ¿no? Antes decía Unai Sordo esa necesaria reivindicación de nuestras figuras, de nuestras referentes, ¿no? Y luego, además, yo añadiría que lo que me gusta de este libro también es que trae una serie una crónica, ¿no? de una serie de perfiles de mujeres en estos años que además van más allá de la ideología, ¿no? Que eso es fundamental también, porque para entender la situación actual también el contexto hay que tener, para crear un relato hay que tener un contexto, ¿no? Un contexto histórico, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y en este punto yo ya voy a acabar, porque evidentemente la protagonista es la que más tiene que decir respecto a este libro. Yo sí que quiero hacer también un ejercicio de memoria y de reivindicar nuestras figuras más cercanas, que se me van a quedar muchas, pero sí que quiero hacerlo, ¿no? Nuestra Anita Sirgo, que estábamos antes, ¿no? Haciéndole este pequeño homenaje con ese libro que va a salir publicado, a Maricuela, a Carmen Álvarez, a Conchita Valdés y, como no, a Dolores, ¿no? Yo creo que es fundamental que nos aferremos a esas figuras para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y voy a terminar leyendo cuatro párrafos, un párrafo del libro que es muy breve, pero creo que tiene especial interés en el momento actual en el que estamos, ¿no? Y dice, en la página 140, dice: una alianza entre partidos de izquierda que surgió espontáneamente de la necesidad de llevar a cabo un acuerdo que impidiese la renovación del poder de las fuerzas fascistas de derechas
y siguiendo el ejemplo de otros países, como explicaría Dolores Ibarruri en el año 78. La política del Frente Único y del Frente Popular no nacía como pretendían los bonzos del anticomunismo de laboratorio moscovita. Era una necesidad impuesta por el peligro que amenazaba a las masas trabajadoras y la condensación en una forma concreta de la experiencia política de diferentes partidos comunistas, especialmente del Partido Francés y del Partido Comunista de España, que por diferentes caminos habían arribado a las mismas conclusiones. Les recordé los millares de presos que en las cárceles y presidios de España esperaban ser liberados, libertad que solo podía obtenerse con la acción unificada de todas las fuerzas progresistas. Evoqué el martirio del heroico proletario asturiano y la firmeza y la abnegación de sus mujeres y de sus hombres. Y por último, planteé ante ellos el problema de la unidad ante el peligro de la reacción. Yo creo que en eso tenemos que seguir estando, recordando, haciendo memoria. Gracias, Carmen, por este libro tan necesario. Gracias a ti. Ánimo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir y bueno, yo tendría que decir que esto podría ser la ocasión de que este acto se convierta en un hermoso rito, ¿no? Porque creo que fue el verano pasado, Carmen y yo iniciamos esta conversación, ¿no? Esto que es tan posmoderno y tan guay de iniciar conversaciones, en la presentación de su libro Cancelado, el inicio del nuevo macartismo, que por cierto presentará mañana, si no tengo mal entendido, en la librería Cuarto Propio también. Y en esa ocasión también invitado yo y ella por la Asociación Lázaro Cárdenas, a la que quiero dar las gracias expresamente. Pues eso, iniciamos esta especie de conversación que ahora nos lleva maravillosamente a comentar otro libro, otro trabajo suyo, en este caso, sobre la participación política de las mujeres en la España contemporánea. Un libro que, como decía la compañera, se reedita. Este libro se publicó en 2004 y se reeditó hace poco y forma parte de una trilogía. En realidad no es un solo libro. El segundo se titula Coser y cantar y cubre la época del 31 al 75, son las mujeres bajo el franquismo. En este que vamos a comentar hoy es del 31 al 39. Y está en marcha la tercera parte, que saldrá en noviembre, si no recuerdo mal. En noviembre sale el segundo y en marzo del año que viene el tercer volumen. Pues eso, el segundo se reedita en noviembre. Estoy escribiendo todavía el Está en ello. Bien. Pues hay un dicho árabe, creo haber leído en algún sitio, no sé si es árabe siquiera, puede ser chino o puede no existir, que dice que las cosas cuando suceden una vez es probable que no sucedan dos, pero si suceden dos probablemente suceda una tercera. Así que esperamos que el año que viene o cuando publique la siguiente entrega podamos volver a presentar el libro y seguir conversando. Entre tanto, la pregunta obligada, yo creo, para este tema es ¿qué te lleva a escribir un libro de estas características o iniciar un proyecto de estas características tan complejo, tan largo y sobre todo el acento que pones, la participación política de las mujeres? Es que las mujeres tienen una forma de hacer política. Las mujeres tenemos una forma de hacer muchas cosas. En este caso, todo parte de una anécdota familiar, lo he contado en alguna entrevista, en alguna ocasión. Mi relación, yo soy filóloga de formación, así que relación directa con la política a priori parece que no la tengo que tener, más que la que tenemos cada uno de nosotros cuando vamos a comprar el pan, que eso ya es un acto político. Pero cuando yo me crié, en mi casa había 7 mujeres, ahora mejor, ¿no? 7 mujeres y un solo hombre, que era mi padre. Bueno, la gente vive con familia, entonces tú vas creciendo. Las 7 mujeres eran mi abuela y mi yaya, una catalana y otra castellana, y otra serie de tías solteras o viudas que estaban allí viviendo como pasaba antes, que las familias se juntaban en una casa, ¿vale? Nosotros, mis padres en una y todas ellas en otra. Unas señoras que trabajaban en casa, bueno, 2 de ellas eran maestras, pero trabajaban en casa la mayoría, o no sabía yo si tenían o no profesión, pero que de pronto estaban un día leyendo a Jaime Balmes, otro día leyendo El Quijote. Os estoy hablando de gente, yo tengo
yo soy del 70, que ya tengo 50 años, mis abuelas eran de principio del siglo, abuelas porque todas eran abuelas para mí, del siglo pasado, y era un poco chocante porque las abuelas del resto de amigas mías no leían este tipo de textos, ni hablaban de este tipo de cosas, ni hablaban de cosas de historia. Entonces, conforme yo fui creciendo, me dio por leer cosas escritas por mujeres, porque esas fueron las primeras lecturas que luego mi padre me regaló. Lo primero que me regaló fue un libro de Lidia Falcón, lo recuerdo perfectamente. Entonces, claro, Lidia Falcón me abrió como un universo, y de ahí salté a Dolores Ibárruri. Entonces, como que me puse a pensar, ¿cómo es posible que estas mujeres no hayan hecho nada? Bueno, total, que investigo, se me ocurre proponer el texto en una editorial, y a partir de ahí empiezan a salir no una mujer, sino tropecientas. En el libro yo creo que cito más de 200 mujeres, pero porque yo misma tuve que acortar el número de mujeres que habían escrito textos, que decir, había muchas más mujeres. Y de pronto me di cuenta de que en una época, casi como dice Noelia, casi como ahora, en la que parece que los hombres tienen el predominio de la política, en realidad la participación de las mujeres del 31 al 39, vengo a referirme, era mucho mayor de lo que nos habían contado, hasta tal punto que se podía pensar en crear un libro o escribir un libro como hice yo, solo hablando de la participación de las mujeres, y que eso no desmereciera la historia de España. Entonces lo que hice fue darle la vuelta, porque todos los libros que había hasta ese momento, luego ya lo he hecho popular yo, si me permites la inmodestia, bueno, esto es un chiste, pero todos los libros en los que se hablaba de la historia de España, una tenía la sensación de que el 52% de la población, o sea, nosotras, habíamos estado en casa cocinando, o cachopo o cardoya, me da igual, pero que no habíamos hecho nada más. Y la realidad dice todo lo contrario. Este libro no es un libro de historia de las mujeres, este es un libro de historia de España, en el que son las mujeres las que nos cuentan la historia de España, porque fueron partícipes de la misma manera que los hombres. Y a mí lo que me da el juego es hacer que ellas nos cuenten un recorrido que hemos vivido todos. Eso te iba a preguntar, porque tú construyes el libro principalmente a través de testimonios, diríamos, o textos al menos, de esas mujeres, en lugar de escribir, por ejemplo, una historia al uso en el que, bueno, te informas, estructuras y tal, digamos que llevas la estructura, pero acompañas de esos testimonios, además de todo el arco político, ¿no? De hecho, es que a mí hay una cosa que me parecía importante, porque una cosa es decir que somos el 52%, y eso es un dato o una anécdota, incluso si queréis, pero no es lo mismo cuando la gente va pasando las páginas de este libro o de cualquier otro, pasa con los libros de texto ahora, que las mujeres no hablamos en los libros de texto. Quiero decir, si tú vas pasando las páginas y te das cuenta de que son las mujeres las que te van explicando eso, piensas, pues a ver si es que había muchas mujeres, más de las que yo pienso, involucradas en política. Y sí, también me interesaba, que también lo ha comentado Noelia, no hacer una cosa demagógica, porque no me hace falta. Quiero decir que yo tengo mi criterio político, como seguramente cada uno de vosotros lo tenéis. Yo lo que quería es que, como ha comentado Noelia, tuviéramos todo el abanico de ideologías que en ese momento poblaba España. No solo porque me iba a dar juego para el segundo volumen, porque hay una parte de mujeres que no tienen la misma ideología que se supone que era mayoritaria en aquellos años del 31 al 36, sino porque también participaron de una forma o de otra, incluso de una forma que no nos guste, si tú quieres. Entonces, esas mujeres también forman parte de la historia de España, y cuando tú ves reflejados sus testimonios, también te ayudan a ti a decidir por qué te sientes más cercano a las palabras o al llamamiento de unas, o te sientes más lejana de la palabra o del llamamiento de otras. Vale, por entrar en materia ya, digamos, un poco más allá del prólogo, hay una cuestión que tú comentas que a mí me llama la atención, y es que ligas el aumento de la participación de las mujeres en la política durante la República al crecimiento, y dices casi literalmente, del proletariado. Bueno, ¿sabes qué pasa? Pues sí, porque... Esta palabra tan antigua. Esta palabra tan rojiparda, además, a día de hoy. Pues porque cuando la mujer se empieza a involucrar, no se empieza a involucrar el 14 de abril del 31, ni muchísimo menos, que desde principios del siglo XX hay un grupo de mujeres, es verdad que pertenecientes a un estrato social concreto, es decir, la gente que tenía acceso a los libros y a la cultura era gente de pasta, para que nos entendamos así, burguesía media alta. Cuando empiezan a hacer los movimientos de mujeres, no deciden involucrarse solo a ellas. En muchos casos, y eso en grupos de hombres no sucede, las mujeres
quieren que todas las mujeres se involucren en lo que se supone que va a ser la nueva España. Cuando digo nueva España no me refiero a la franquista, sino a la republicana. Es decir, que entonces las asociaciones de mujeres sí que empiezan a pensar en darle educación a las chicas que no van al colegio, facilitar un poco la incorporación de las mujeres, y cuando llega la Segunda República, eso que había sido un intento o un apunte incipiente se ramifica, entonces empiezan a vincularse a los partidos las mismas mujeres que luego van a entrar a trabajar en las fábricas, igual que trabajan los hombres, y que, igual que los hombres, tienen reivindicaciones proletarias, pero en mucha mayor medida, porque, iba a decir igual que pasa ahora, no, pero casi, las mujeres tienen hijos y entonces las reivindicaciones laborales son muy distintas. Las mujeres que entran a trabajar en una fábrica, casualmente, aunque fueran de izquierdas, tenían luego que cocinar, con lo cual había que negociar un poquito eso. Bueno, esa serie de reivindicaciones hacen que ellas se involucren de forma muy directa y muy distinta de lo que se involucran los hombres. Ya. Y con el tema del voto, que este es un clásico ya de la historiografía y de estos problemas, y además ahora muy de moda, explícanos, si es bueno, creo que es bueno explicarlo, porque sí. Se ha dicho mucho que en realidad las mujeres votaron gracias al apoyo de la CEDA, que como recordaréis es la derecha autónoma y no sé qué más, de la República. Que votaron con ayuda de la Iglesia, sobre todo, no tanto de la CEDA. El problema del voto, que seguramente todos lo conocéis, es que cuando se redacta la Constitución de la Segunda República, cuando se está redactando, uno de los temas que queda sobre la mesa, y cae sobre la mesa porque hay diputadas mujeres que lo ponen sobre la mesa, que es otra de las cosas que a mí me fascina. O sea, tuvimos la suerte de que en el momento de tener los primeros diputados de la República, antes de redactar la Constitución, las mujeres podían ser elegibles, aunque no podían ejercer el voto, pero sí podían ser elegidas, con lo cual, en el momento en el que se forma el primer Parlamento previo a la Constitución, está Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Margarita Nelken tarda unos meses en conseguir la célula de diputada porque tenía un problema de nacionalidad, porque sus padres no eran españoles, y se resuelve más tarde, y cuando se ponen a redactar la República, me parece que son casi 400 diputados, a ninguno se le ocurre incluir el sufragio universal. Es como, dices, o sea, no puede ser, si no hubiera habido dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, ninguno hubiera levantado la mano para decir, oye, es que las mujeres también tienen que votar. O sea, es que es como lo que pasa en el 78 después de la Constitución, que las medidas anticonceptivas a nadie le parecen importantes, hasta que Carmen Bustelo, me parece que levanta la mano y dice, ¿y esto? ¿Es que no vamos a tenerlo en cuenta? Como si los señores no se fueran a beneficiar de las medidas anticonceptivas, es que igual que se fueran a beneficiar del sufragio universal. Bueno, esto es una anécdota, pero para que veáis. Total, que Clara Campoamor propone lo de incluir el sufragio universal. Es verdad que es un momento muy delicado porque hay un número muy alto de analfabetismo, pero el número muy alto de analfabetismo, como os podéis imaginar, el ser analfabeto no es una cosa consustancial a tener un cromosoma determinado. Quiero decir que el analfabetismo era una cosa que abarcaba a todo el mundo. Eso es un detalle para lo que explicaré después. Total, que propone esto, y Victoria Kent, casualmente otra mujer, es la que les sale a decir en el Parlamento, que es un discurso muy famoso, que además incluyo en el libro porque creo que vale la pena leer el discurso ese, tanto el de una como el de la otra. Dice que si se incluye el sufragio universal en la Constitución, lo que van a conseguir es que las mujeres voten lo que les digan los maridos. En este caso, además, los curas, porque como sabéis, en el terreno, en la zona agraria, los que mandaban casi siempre eran los curas y los latifundistas, o los latifundistas y los curas. Total, que ahí se genera un debate en el que acaba ganando por pequeña diferencia Clara Campoamor, en el que hay grupos de derechas que acaban votando el sufragio universal y parte de grupos de izquierdas que están en contra de incluir el sufragio universal. Lo hacen, como siempre que se vota algo relativo a las mujeres, por puro utilitarismo. Quiero decir que no es que la derecha y la izquierda que vote a favor del sufragio ande convencida de que tenemos la misma capacidad de voto, sino que echan cálculos y dicen, me va a favorecer o me va a perjudicar, lo mismo que los que votan en contra. En cualquier caso, al final se incluye el sufragio universal en la Constitución de la Segunda República, y efectivamente, como has dicho tú, en las siguientes elecciones gana la CEDA. Obviamente
como no podía ser de otra manera, las culpables ya no solo del pecado universal, sino también de todos los males que puedan pasar sobre la tierra, y en este caso que ganara la CEDA, fueron las mujeres. Pero primero los anarquistas dijeron que no había que ir a votar, los anarquistas hombres y anarquistas mujeres. Y luego el voto condicionado por la Iglesia y por el latifundista no es un voto únicamente femenino, había también un voto masculino, obviamente, que también estaba condicionado. Resumiendo, gana la CEDA y la culpa no la tienen las mujeres, se reparte entre mujeres y hombres, pero en el imaginario colectivo ha quedado no solo que dos mujeres se pelean en el hemiciclo, que eso debió ser graciosísimo, sino que además por culpa nuestra pues se perdió la izquierda republicana, que tampoco era tanta izquierda. Bueno, que si queréis intervenir, yo sigo hablando, pero podéis intervenir mientras tanto, ¿eh? Hay otro tema que personalmente me interesa y que reflejas muy bien en el libro, que es que en general las mujeres obreras no se definen como feministas. Bueno, es que eso, ahí pones eso es una trampa, es una pregunta de trampa. Sí, es que el feminismo en España no llega, o sea, así como en Inglaterra sí que a principios del siglo XX hay manifestaciones directamente feministas o que ya se pueden llamar feministas, en España estamos en una situación histórica muy concreta, o sea, venimos de una monarquía asfixiante, tenemos una república que acaba de empezar. El feminismo no ha acabado de entrar porque es una cosa como de Europa. Nosotros estamos más en lo social, para que nos entendamos, o en lo político. Entonces, por ejemplo, Pasionaria, que es una de las que no se define como feministas, está primero por la revolución proletaria, por retomar el término tuyo, que por el feminismo. Pero es que es una cosa coyuntural, que es decir, que si tú sacas de España esos mismos movimientos, sí se hubieran denominado feministas. De hecho, por ejemplo, María Lejárraga sí que tiene textos en los que cita explícitamente el feminismo. No, tú lo citas además en el libro. Feminismo socialista. Es más, yo te diría que el feminismo citado como tal sí que viene desde todas las pensadoras, escritoras, periodistas o políticas más socialistas, mientras que todas las mujeres que participan igual y que escriben lo mismo, pero que vienen más desde la vertiente del PC, hablan más de la revolución obrera y la supeditan a la revolución feminista. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que, por ejemplo, en España no hubiera sufragistas estrictamente hablando, que decir, el voto se aprueba en la Segunda República, pero no hay muchas manifestaciones antes exigiendo el voto? Bueno, no hay algunas anarquistas, pero tampoco claro, hay demasiado. No hay manifestaciones porque además también cuando hay manifestaciones sufragistas, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, Gran Bretaña, viene de una revolución industrial que nosotros no hemos tenido aquí. O sea, aquí estamos recogiendo guisantes con una cucharilla mientras los otros están ya en fábricas. Entonces, la conciencia de diferencia entre mujeres y hombres a nivel laboral, por ejemplo, ya existía, y esas estaban trabajando sin la Constitución. Yo te diría que es justo al contrario, es decir, que en eso somos mucho más modernas, porque en apenas 3 años la conciencia de que tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, y luego eso se ve tanto en textos periodísticos como en asociaciones, es decir, que habría sufragistas, lo que pasa es que claro, lo que pasa es que además, claro, la coyuntura política fue una muy distinta de la que había en el resto de países, entonces no hacía falta que fuera sufragistas, ya lo saca Clara Campoamor y en 3 años liquidamos el tema y nos ponemos a ver si podemos avanzar, que no nos dejan mucho, pero en fin, nos pusimos a lo que pudimos. ¿Y qué decir de la gran pensadora sobre las mujeres falangista José Antonio Primo de Rivera? Pilar. No, José Antonio, que es el que pone la tesis, ¿no? Bueno, José Antonio, en realidad José Antonio dice poco de las mujeres porque las quiere en su casa, que es lo que luego querrá su hermana, que es como la viuda del hermano muerto. Pero por eso también es muy curioso ver los textos, porque te dan una pauta muy clara de las dos diferentes Españas que había en ese momento, y cómo incluso sorprende que dentro de unas mujeres que eran las que manejaban, me estoy hablando de las falangistas, no se dieran cuenta de que estaban oprimiendo a otras que no podían hacer lo que ellas hacían, y lo defendían como bien para la nación, el país, que luego eso es lo que se les vino en contra. Te advierto que luego Pilar Primo de Rivera
intentando sacar la cabeza poco antes de que se muere Franco, de que se vaya a morir Franco, en el año 61 también ayuda a redactar la primera ley laboral en la que se incluyen los primeros derechos de las mujeres. Ya no sirve de nada porque esta señora nunca ha hecho nada, pero en fin. Bueno, tarda 40 y tantos años en darse cuenta de que las mujeres tenemos que tener derecho a trabajar. También te digo que otro vino milagro. como un poco, sí. Y para hablar, el tema de la guerra a mí personalmente me ha llamado la atención porque parece ser de la guerra. Porque parece ser que solo surgen verdaderas oportunidades para las mujeres cuando los, vamos a decirlo así un poco secamente, cuando los tíos se dedican a pegarse, ¿no? O sea, es decir, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres entran en la ciencia, las mujeres entran en la guerra misma, y aquí en España parece que sucede lo mismo, ¿no? Ahora es cuando va a tener que liquidarse la mitad del el 48% de ese para que nosotros saquemos cabeza. Igual no hace falta, bastaría con que tuvierais conciencia de la igualdad. No, el caso de la guerra civil también es igual que ha pasado con lo del sufragio, es que somos un país en una situación coyuntural muy peculiar. Es decir, piensa que, como digo, venimos de la monarquía, de una monarquía absurda y antigua, venimos de esa monarquía, llega la Segunda República. En esa Segunda República yo creo que es un momento de florecimiento, es decir, que no solo a nivel español, sino a nivel europeo, es decir, se reconoce cómo brilla en ese momento España y las posibilidades que se ve que tiene, y las que más se benefician, igual que luego serán las que más se perjudiquen con la guerra, son las mujeres. No digo yo que los hombres no se beneficiaran con el derecho universal de la educación, pero como ellos ya podían educarse o ir a escuelas, claro, la que se ve más beneficiada de la llegada de la Segunda República son las mujeres, ¿vale? Entonces, de ese mismo modo, cuando Franco da el golpe de Estado, la llegada de los sublevados o el pensamiento de que quizá los sublevados, si acaban la guerra, pueden hacer una España que no es la que estaban buscando con la Segunda República, es la que les hace creer a las mujeres que son las que van a ser más perjudicadas. Es decir, que solo había que ver los dos discursos enfrentados. En uno de los discursos, sin ser maravilloso, estaba claro que estaba mucho más por la labor de la igualdad entre hombres y mujeres y una mejora social en general, mientras que otro de los discursos, Pilar Primo de Rivera en el caso de las mujeres y la Sanz Bachiller a su lado, el otro discurso era volver a meter a las mujeres y aplicarles el código napoleónico, que era justamente el código justo antes de que entra la Segunda República, de forma y manera que todas aquellas mujeres, ya no solo las que están implicadas en política, que son bastantes, sino aquellas que simplemente han podido tener acceso a voto o que ven que sus hijas están yendo a las escuelas o que ellas mismas están teniendo un acceso a la educación y a la socialización y a entrar en los trabajos, se dan cuenta de que son las primeras que van a perder y por eso entran en la guerra, se involucran. De hecho, es el primer país en Occidente en el que la mujer va al frente de guerra. Hasta ahora las mujeres se habían ido siempre a hacer lo que hacemos, que si cuidar, que si la cocina, que si los enfermos, estas Hablemos cositas. Entonces de la miliciana, que es una Claro, figura que tú tratas mucho, para terminar. En ese momento entra en juego ¿Y una cómo figura, cambia la figura de la miliciana, ¿no? Una figura, efectivamente, eso es el drama, es ese. Ese es el drama, claro. En ese momento entra en juego una figura que no había existido nunca en ninguna de las guerras que hay hasta ese momento. En la Primera Guerra Mundial no había mujeres en frente de guerra. Entra la figura de la miliciana. La figura de la miliciana entra en todos los partidos vinculados a la izquierda. Obviamente los partidos vinculados a la derecha no, porque la mujer tenía que quedarse en el mismo sitio. Pero esa misma figura de la miliciana es la misma izquierda la que se la carga, que también son estas cositas que pasan, porque conforme va evolucionando la guerra, no muchos meses después de empezada la guerra, resulta, como te decía lo de las medidas anticonceptivas antes, resulta que hay enfermedades venéreas en el frente de guerra, y como no podía ser de otra manera, resulta que somos las transmisoras de las enfermedades venéreas, como si los hombres, o sea, para que haya una transmisión de enfermedades venéreas, no os estoy descubriendo la sopa de ajo, obviamente tiene que haber una relación entre dos personas. Pues no se les ocurre pensar que a lo mejor son los hombres los que transmiten las enfermedades venéreas, se les ocurre que son las mujeres. Y eso es el detonante que hace que coincida la derecha con la izquierda y que se retiren a las mujeres del frente de guerra. Así mismo, o sea, el argumento es ese. Es verdad que en el campo, desde la izquierda, o desde los que estaban defendiendo la república legítima, las mujeres no se van a casa a cocer y cocinar, algunas sí, a coser y cocinar, algunas sí, pero otras acaban haciendo labores
sin las cuales no se hubiera podido estar luego en el frente de guerra, que se van a las fábricas, que hacen otras labores, pero el desencadenante que hace que la mujer se retire del frente de guerra no es que las mujeres se quieran retirar, sino que alguien considera que mal cuando nos acostamos con los hombres. Y además es que con la miliciana, ya para terminar, Vallejo Nájera, ¿no? Que ya directamente es la patologización. No sé, ya es... Bueno, lo de Vallejo Nájera, que es un personaje que a mí me resulta fascinante y que deberían hacer 3 películas sobre él solo y luego ya los hijos, los nietos y todo esto, que si la que cocina, que si el que se casa con Paulina Rubio, bueno, que todas estas cosas, los Vallejo Nájera dan bastante juego. Negativamente, pero en fin, que dan bastante juego. Vallejo Nájera, como todos sabéis, era un psiquiatra. ¿Te estás riendo? Sí. Vallejo Nájera era un psiquiatra muy importante a nivel internacional, quiero decir que era de los psiquiatras más importantes que teníamos antes de la Segunda República. Cuando llega la Segunda República sigue siendo un psiquiatra importante, pero además es militar y además es de derechas, muy de derechas. Y entonces, cuando va evolucionando la guerra y luego cuando acaba, que eso ya forma parte del siguiente volumen, pero vamos a hacer un spoiler del 39 al 75, cuando acaba la guerra civil, Mercedes Sanz Bachiller, que no sé si sabéis quién es, pero era la mujer de Onésimo Redondo, que era muchísimo más inteligente que Pilar Primo de Rivera, por eso Pilar Primo de Rivera se la carga en cuanto puede, pues Mercedes Sanz Bachiller se le ocurre montar el auxilio de invierno. Mercedes Sanz Bachiller se queda viuda muy joven porque sabéis que Onésimo muere pronto. Y esta chica, en aquel momento chica, ya tenía varios hijos, pero se había reproducido 4 o 5 veces, ¿no? Pues se había reproducido, pero eso no le impedía dejar a los hijos con la familia e irse a Alemania a estudiar no solo alemán, sino lo que ya estaban haciendo en los años 30 los y las alemanas, contra los y las alemanas de izquierdas. Y cuando vuelve aquí, habla con Pilar Primo de Rivera, que todavía no la odiaba, luego ya la odió por lista, como os digo, y con Vallejo Nájera, voy cortando, acabo esta anécdota porque es que es graciosa, para que la tengáis en la cabeza. Vuelve aquí, habla con Pilar Primo de Rivera, con Vallejo Nájera y con Franco, claro, y montan el auxilio de invierno. El auxilio de invierno es una cosa que durará bastante, luego se cambiará a auxilio social el nombre, pero dura bastante en el tiempo. Y será el origen del robo ese de bebés que todos sabéis, que parece que lo han descubierto en Argentina, pero también como anécdota os diré que los argentinos vinieron aquí a aprender de nosotros, quiero decir que menos aprender física, aquí vienen a aprender siempre de lo mejorcito. Pues entonces, en ese momento deciden que la forma de evitar que el gen rojo se pase de madres a hijas, porque volvemos a ser las malas, o sea, las madres éramos las que transmitíamos una cosa que ellos llamaban el gen rojo, era dejar que las madres entraran embarazadas, como en las listas de detenidas no entraban embarazadas, sino entraban con el nombre y apellido, y cuando se daban a luz les quitaban el niño y se lo daban a un miembro de alguna familia proclive al régimen. Bueno, pues lamentablemente tenemos que cortar a toda prisa. Muchas gracias por asistir, gracias por aguantarnos el rollo. Gracias, Carmen. Sí. Qué rápido, nena. Qué rápido, ¿no? Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.